Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a entrar al estudio de la lección número 14, que es la última lección de este trimestre precisamente, que corresponden a julio, agosto y septiembre. La próxima semana ya estaremos entrando a la lección de un nuevo trimestre, que por cierto trae el nombre de Romanos. Vamos a estudiar el libro de Romanos en todo ese trimestre, ¿verdad? Y estamos saliendo de Gálatas, que era un poquito confuso, que fue la razón por la que empezamos a ayudar a hacer estos estudios profundos de la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a Romanos, que de paso no es una lección más sencilla o más fácil que Gálatas precisamente, ¿no? Mas sin embargo, quiero repetir una vez más, mis hermanos, que la intención de todo esto no es tratar de hacer a la gente pensar que en forma personal tengo todo el conocimiento de la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Con mucho gusto comparto para ustedes mi opinión y lo que a través de oración y estudio Dios nos ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? Para compartir con ustedes. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios solamente a través del Espíritu Santo la podemos entender. No importa que sean párrafos sencillos o versículos sencillos, al igual que profecía profunda también, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar hoy al tema, como ya mencioné anteriormente. Recuerde que esta lección es la número 14 y corresponde para el 30 de septiembre precisamente. Y esta vez lleva por nombre Gloriarse en la cruz. ¿Qué es gloriarse en la cruz, por cierto? ¿No? Vamos a mirar todo esto a través de esta semana. Y también no olvidemos que el versículo de la Biblia, que en este caso tiene para nosotros la lección, se encuentra en Gálatas 6 y el versículo 14, precisamente. Ahora, con todo esto, recuerde que antes de entrar a estudiar la palabra de Dios, siempre debemos de orar. Pero antes de orar, igual que siempre me gustaría hacer algunas recomendaciones, ¿no? Número uno, recuerde que esto no es para que sustituya el estudio diario de la palabra de Dios. Usted debe estar constantemente estudiando y orando al Señor. Número uno. Segundo, no olvide inscribirse en nuestro canal de YouTube. También puede seguirnos a través de Facebook. Ahí estamos constantemente poniendo mensajes de esperanza, mensajes espirituales, ¿verdad? Inscríbase en el canal de YouTube y recibirá constantemente la lección y otros temas que vamos a estar haciendo también algo profundos, en profecía y algunos temas también cristocéntricos y doctrinales también. Muy bien, vamos a orar para poder ya indagar en la palabra de Dios. ¿Le parece? Acompáñeme a orar y acompáñeme a invitar la presencia del Espíritu Santo en su vida. No importa en qué momento usted esté mirando este video, este estudio siempre será algo bueno para que Dios le hable a su corazón y le pueda guiar a la senda de justicia, a la senda de la verdad. Oremos, si le es posible, incline su rostro. Vamos a buscar a Jehová en oración. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones y porque nos da la oportunidad también, Señor, de poder estudiar tu santa palabra. En estos momentos, Señor, vamos a entrar al estudio, Señor, de tu santa palabra y queremos tener la seguridad y la certeza que tu Santo Espíritu nos está guiando en todos estos momentos, Señor, para poder discernir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en estos días, en este tiempo. Y Señor, también para perfeccionar nuestro carácter, nuestra vida, para que cuando tu Hijo Santo venga en las nubes de los cielos, pueda estar listos y preparados. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo estamos pidiendo y agradeciendo. Amén. Muy bien, mi hermano. Recordando que Gálatas 6, el versículo 14, eso nos dice aquí la palabra de Dios. Y de hecho le invito a que busque en su Santa Biblia este versículo, porque me gustaría, para empezar, ¿no?, de que usted vaya leyendo en la Biblia, número uno, y segundo, que vaya marcando, haciendo sus notas, ¿verdad?, de lo que usted cree, de lo que Dios le está inspirando también a usted. Dice la palabra de Dios. Y de paso, ese versículo aparece en su lección también. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pareciera como que ese versículo en sí tiene ya algunas interrogantes y alguna forma de explicar un poco difíciles, ¿no? Analicemos de una forma detallada, ¿no? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Por qué no me puedo gloriar yo? Mis hermanos, es el problema precisamente de la mayoría del mundo y el problema fuerte precisamente del enemigo. ¿Por qué?
Gloriarnos a nosotros mismos, hermanos, es decir o pensar que nosotros tenemos mejor conocimiento que el de Dios, mejor conocimiento que cualquier otra persona. Y por lo mismo, nosotros no debemos de estar de ninguna manera gloriándonos a nosotros mismos, mucho menos gloriarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque de repente nosotros llevamos una buena vida, una vida piadosa, una vida cristiana, vamos a ponerle de esa manera, y de repente nos hace pensar como que nosotros somos mejor que otra persona, porque yo soy cristiano, porque yo voy a la iglesia y yo voy al cielo, entonces yo soy mejor que cualquier otra persona. Mi hermano, lejos está que pensemos de esa manera. Recuerde, ya lo leímos y lo estudiamos a través de toda esta lección. Necesitamos primeramente tener a Cristo Jesús en nuestro corazón y reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y si Cristo reflejó su carácter, o en su carácter, mejor dicho, quiere decir que nosotros tenemos que tener amor por la humanidad y ayudar de la misma manera como Cristo ayudó, ¿verdad? Ahora, no olvidemos esto, que gloriarnos nosotros mismos, es decir, que somos mejores, incluso de repente mejores que Dios mismo. Por consiguiente, dejemos que la gloria sea siempre Cristo Jesús. Y con eso vamos a cerrar precisamente al final de esta lección, ¿sí? Muy bien, sigamos leyendo el versículo. Dice de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se da cuenta? De esa manera creo que está un poquito más claro, ¿no? Si nosotros miramos a la cruz de Cristo Jesús, que de paso vamos a hablar mucho hoy en la cruz, porque hay ahí de repente unas controversias en lo que es a la cruz y qué significa la cruz, ¿no? Pero lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, en eso yo me puedo gloriar, pero siempre gloriándonos en el nombre de Cristo Jesús. Siempre poniendo a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, el ser supremo por el cual usted y yo hemos alcanzado la victoria, por el cual usted y yo podemos alcanzar, de hecho, en un momento dado también, a la vida eterna y pasar con Cristo Jesús 1000 años en el cielo y después allí en la tierra por toda la eternidad. Esa manera de entender este versículo, y de paso recuerde que ese versículo encierra el estudio de toda la lección precisamente, ¿sí? Ahora, cuando usted ve allí en la parte del sábado, empieza rápidamente las primeras palabras, ¿no? Esta lección ha sido bastante intensa y vaya que ha sido intensa y, ¿sabe? Creo que lo mencioné en un momento dado en la lección número 6 o 7, si no recuerdo, porque de ahí es cuando empezamos a grabar estos temas. Varias personas me habían pedido precisamente que grabáramos estos temas y, ¿sabe? Yo medio desistí en un momento dado de grabarlos porque ya hay mucha gente grabando estos temas. Pero a la insistencia de algunas personas es que traemos a ustedes estos pensamientos de un servidor, ¿no? Y repito, no porque queramos dar a entender que nosotros conocemos más que otras personas, no, de ninguna manera, sino tal vez una manera diferente de explicar las cosas, y gracias de paso a las personas que se han comunicado y que nos han dejado mensajitos allí, usted los puede ver en los videos, donde han sido de beneficio para ustedes. Y sabe que no hay nada más hermoso y más lindo saber que nuestro pequeño esfuerzo humano ha servido de algo en sus vidas también. Vuelvo a repetir, la lección de Romanos que viene en el siguiente trimestre es un tanto igual o poquito más difícil todavía que la de Gálatas, pero ahí vamos a estar con ustedes, Dios mediante, Dios nos preste vida y salud, y vamos a estar compartiendo con ustedes nuestros pensamientos, nuestras ideas, también lo que hay, ¿sí? Y de hecho ahí en la parte del sábado hay una cita bíblica que no aparece en ninguna parte de la lección, pero me gustaría leerla, ¿no? Que se encuentra en Jeremías 9, 23 y 24, precisamente. Esa cita bíblica creo que nos da un amplio panorama de lo que es toda la lección. Dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar constantemente que quien debe ser alabado siempre va a ser Jehová. Por consiguiente, aquí en Jeremías, que es un mensaje de paso que se puede aplicar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en nuestros días actuales también. Hoy, lo que usted y yo hagamos debe constantemente glorificar el nombre de Jehová. Y de paso, si usted hace algunas actividades como cristiano, recuerde que como cristianos no todo está permitido. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no debemos involucrarnos de la misma manera como se involucra el mundo. Y de repente pensamos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿O cómo puedo saber si está bien o está mal lo que yo voy a hacer? Mira, algo bien interesante es esto. Si usted, después de haber ido a X lugar, a cualquier lugar que sea,
usted puede dar gracias a Dios porque fue a ese lugar. Está bien, no hay ningún problema. Si usted cree que Dios se glorifica en lo que usted hizo en ese lugar también, no hay ningún problema. Pero cuando usted sabe, y de paso, como seres humanos, conocemos cuando estamos bien o cuando no estamos bien. Pero cuando usted sabe que las cosas no están bien y que posiblemente Dios no se agrade de donde usted está yendo, de lo que usted está haciendo, entonces allí usted puede discernir si está bien o no está bien. Recuerde, todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que usted hace, debe siempre glorificar el nombre de Jehová. Tanto de una forma personal como también de una forma corporal, que es junto con la iglesia. ¿Y por qué digo corporal? De repente dentro de la iglesia, la junta directiva o la iglesia toma algunas decisiones que de repente o de pronto pudieran no estar glorificando el nombre de Jehová. Tengamos mucho cuidado. Si usted es líder de iglesia, tenga mucho cuidado con las votaciones que traen de repente en la iglesia, porque de repente alguien que es un poco liberal, y recuerde que el liberal es estar de cierta forma alejado de Dios, alejado de la ley de Dios, trae ideas diferentes, y si usted acepta esas ideas diferentes, quiere decir que usted está de acuerdo con la forma como se va a adorar de aquí en adelante. Y esas decisiones de repente nos puede costar la vida eterna. Tengamos mucho cuidado con eso de esa manera, ¿sí? Vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo dice la propia mano de Pablo. La propia mano de Pablo, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a leer allí en Gálatas 6, del 11 al 18 precisamente, donde se encierra toda esta lección. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí está, por supuesto, escribiendo el apóstol Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vamos a ir analizando de uno por uno los versículos, ¿le parece? Y dando una pequeña explicación con 2 o 3 palabras solamente para que de esa manera podamos entender todo lo que viene, ¿sí? Aquí donde dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Agradar en la carne es lo mismo que estar en pecado. Y porque creen que por sus propias obras son salvos, quieren que otras personas hagan lo mismo para que se salven. Pero la salvación está lejos de sus vidas precisamente. ¿Sabe una cosa? Algo que hemos entendido, ¿no? Hay personas que están haciendo o viviendo una vida, aunque dice aquí en la carne, ¿no? En la palabra de Dios dice en la carne. Por consiguiente ya sabemos que los frutos de la carne es pecado. Así que las personas están viviendo en la carne, quieren que usted haga lo mismo que ellos están haciendo en la carne. Las cosas no son muy buenas y no son muy alentadoras. Y me refiero para entrar en la vida eterna. Dice el versículo 13 también. El versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sabe cuántas veces queremos que otras personas se porten bien? Cuando nosotros estamos pidiendo que otras personas se porten bien, pero nosotros no nos estamos portando de la mejor manera. O en algunos casos tenemos en nuestra forma de pensar que lo que yo estoy haciendo está bien y queremos que las demás personas también lo hagan para que se salven. Hermano, todo eso son frutos de la carne, porque recuerde que una persona que está bajo los frutos de la carne va a querer salvarse por sus propias obras. Va a querer que lo que está haciendo es suficientemente bueno para poder salvarse. Y mis hermanos, vuelvo a repetir, lejos está la salvación de una persona que piensa de esa manera, ¿no? Muchas veces las personas que viven en pecado dentro de sí, esas personas están viviendo en pecado y quieren que las otras personas hagan lo mismo, ya a veces no tanto para que se salven, sino porque saben que están en pecado y saben de cierta forma, mire, muy en el fondo no podemos saber si vamos a salvarnos o no, entre comillas, vamos a ponerle, por nuestra forma de vivir. ¿Y por qué? No porque nos salvemos por lo que estamos haciendo, pero sí, recuerde que si los frutos del Espíritu Santo están en su vida, quiere decir que usted va a portarse apropiadamente, como dice la palabra de Dios, va a guardar la ley de Dios y va a tener una vida de santidad. Usted puede discernir un más o menos si usted está yendo apropiadamente de acuerdo al principio divino, al principio bíblico. Entonces, si sabemos de antemano que no estamos llevando las cosas apropiadamente como Dios nos lo ha pedido, entonces quiere decir que nosotros sabemos de antemano que no vamos a ser salvos. Aunque
anhelamos que por el amor de Dios y por la gracia de Jesucristo, Dios tenga compasión de nosotros, que aunque estemos en pecado, Dios nos va a salvar. Mi hermano, recuerda que nosotros necesitamos constantemente estar tomados de la mano de Cristo Jesús. De otra manera, no podremos salvarnos. Es imposible que haciendo algo indebido, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Santa Biblia, o al mandato divino, nosotros estemos pensando todavía en salvarnos. No puede ser posible. No puede ser posible. Ahora, muchas personas quieren que otras personas se porten igual que ellos, porque saben que están mal, y ¿sabe qué? Mire, fíjese de esta manera. Digamos que estamos un grupo de 100 personas, y yo me estoy portando mal. Entonces yo no quiero verme tan mal. Entonces voy a pedir a otras personas que hagan lo mismo que yo estoy haciendo, o a tratar de desviarlos para yo no mirarme tan mal. O a veces, muchas veces, tratar de que otras personas, vaya la redundancia, tratar que otras personas se porten peor que yo, para que de esa manera yo no me vea tan mal. Y eso, creo que pasa muy a menudo, más a menudo de lo que pensamos dentro de nuestras iglesias. Una persona que está en pecado incita a otras personas a que caigan también en pecado. ¿Sabe para qué? Para que así yo no me vea tan mal. Digamos que yo soy el que estoy en pecado. Ay, mis hermanos, que Dios tenga piedad de esa persona que está pensando de esa manera. De verdad. Así es que ya sabe. Recuerde, nosotros no debemos de ser igual que los demás. Y lo contrario, hemos sido llamados para salvar a las personas y ayudar. No para salvar por nuestros propios méritos, no, pero sí para llevar a las personas al camino de la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver una vez más el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo que somos y hacemos debe ser glorificado en nuestros actos constantemente. En Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que si Cristo vive en ti, que vamos a mirar más adelante en Romanos y en 2 Corintios. Si Cristo vive en ti, tú eres una nueva criatura. Tú tienes una vida diferente, una vida completamente apartada del mundo. Y me refiero en el punto espiritual, obviamente, ¿no? Número 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo Jesús no importa los actos, en pocas palabras, no importa nuestros esfuerzos. Lo que importa es que tú aceptas a Cristo Jesús y que Cristo Jesús te cubra completamente, y de ahí en adelante tú llegas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el versículo 15. En Cristo Jesús somos una nueva creación. Y sabe una cosa interesante, que muchas personas ponen a la nueva creación como un nuevo pacto, como algo diferente a lo que fue desde un principio. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que somos salvos, que ya somos salvos en la sangre de Cristo Jesús redentora precisamente, entonces eres una nueva criatura y tus actos van a ser diferentes en el sentido de que ya no vas a hacer lo que hacías antes. De esa manera usted puede discernir, ¿no?, que ahora que usted ha aceptado a Cristo Jesús es una nueva criatura. ¿Por qué? No tanto nueva en el sentido bíblico o en el sentido normal, digamos, espiritual. La Biblia se refiere a esto, a que usted antes hacía cosas inapropiadas, pero ahora que usted se ha concentrado en seguir la palabra de Dios, porque es una nueva criatura, porque Cristo lo ha salvado y usted ha aceptado la salvación, y ha aceptado, las vestimentas de Cristo Jesús, las vestimentas blancas de Cristo Jesús, que es la justicia de Cristo Jesús. Ahora usted es una nueva persona completamente, y no nueva en el sentido de que usted va a ser cambiado de una forma física, sino que su forma espiritual va a reflejar de aquí en adelante los frutos del Espíritu Santo, los frutos que hemos estado hablando a través de esta lección de este trimestre. El versículo 16 dice de la siguiente manera: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sabe algo interesante? Que el Israel de Dios tiene que ser por fuerza un Israel espiritual, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Hay algunas personas que no creen que hay un Israel espiritual, pero a través de las cartas paulinas, específicamente Pablo aclara bastante bien, ¿no? La simiente de Abraham es Cristo Jesús, y el que acepta a Cristo Jesús llega a ser ahora el nuevo Israel. Que recuerde que al terminar las 70 semanas, o la profecía de las 70 semanas, ahí terminó la gracia para el pueblo judío, y de allí se lanza el evangelio, el mensaje para muchos, para todas las naciones, para todos los gentiles. De allí empieza
una nueva etapa para Israel. Ahora ya no es un Israel literal, ahora es un Israel espiritual de ahí en adelante. Y ese Israel espiritual tanto está compuesto de gentiles como también de judíos, de paso, que judíos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y su único Redentor también. Aquí Pablo obviamente está hablando que hay un Israel, el Israel de Dios es un Israel espiritual, ¿no? Dice, a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué es una regla? Bueno, una regla normalmente se utiliza para medir o para hacer algo derecho, ¿no? De paso, una regla tiene que estar bien derechita. Aquí tengo yo una, por ejemplo. Esta regla, de hecho, por lo regular, las reglas tienen 12 pulgadas, ¿no? Esta está un poquito más grande, son de 15 pulgadas, pero esta regla, de la misma manera, usted la puede utilizar para hacer una línea bien derechita o bien para medir. Y las medidas deben de ser exactas. Si esta regla, las pulgadas, estuvieran más cortitas, obviamente ya no sería una buena regla para medir o para guiarnos por ella. De la misma manera está la palabra de Dios o la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo aquí habla a todos los que anden conforme a esta regla, se está refiriendo a la ley de Dios y se está refiriendo a la palabra de Dios. Recuerde que en la palabra de Dios aquí tenemos nosotros la mejor regla, los mejores consejos para poder vivir y ser felices. Así es que la persona que está siendo guiado por esta regla anda bien y debe de andar bien. Para ellos, dice el apóstol Pablo, paz y misericordia de parte de Dios. ¿Para quién? Para ese pueblo especial que Dios lo conoce y lo reclama como su Israel espiritual. Si tú quieres tener la paz de Dios, debes andar conforme esta regla, que son los 10 mandamientos y es la Santa Biblia también. Y también debes de pertenecer a ese Israel, que es un Israel que Dios hoy por hoy lo sigue considerando hermoso, lo sigue considerando como sus hijos, en este caso espirituales. El número 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mire qué interesante. De aquí en adelante ya no me estén molestando, ¿ok? Que yo he sido un fiel cristiano, yo he estado bien con Cristo y tengo marcas para comprobarlo. ¿Sabe que estas marcas pueden ser tanto espirituales como físicas del apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué marcas? Recuerde que en este caso Pablo ya había sido perseguido y sin duda alguna traía azotes que le habían dado, marcas de azotes o tal vez algunas heridas que le habían causado por causa de Cristo Jesús. Ya Pablo había sido perseguido de esa manera, ¿no? Más sin embargo, esa puede ser la marca física. Una marca espiritual que de paso esperamos que todos la tengamos es la marca espiritual de Cristo Jesús. El amor que Cristo Jesús refleja a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya nadie me esté molestando. Mira, yo soy cristiano y mi vida refleja el amor de Cristo. Qué lindo poder saber que nosotros tenemos el amor de Cristo y que ese amor que tenemos dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, puede reflejarse y puede, en este caso, la gente mirar que Cristo está en nuestro corazón, ¿verdad? Ojalá, mi hermano, que tú puedas tener las marcas de Cristo Jesús. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso que es stigmata o estigma, como le pueden llamar, en uno de los días más adelante, ¿no? Al último, el apóstol Pablo se despide. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Sabe? Algo muy extraño de cierta forma que el apóstol Pablo se despide de esa manera de los Gálatas. Normalmente él manda saludos para tal y para tal y para tal y para tal grupo, lo que sea, ¿no? Pero aquí él se despide muy, muy, muy drásticamente. En la parte aquí del domingo, precisamente en la que estamos mirando ahora, podemos mirar claramente y la pregunta se hace, ¿no? ¿Por qué esta es diferente, no? Bueno, la diferencia, mi hermano, es muy sencilla. Aparentemente Pablo aquí tenía un roce un poquito fuerte con los Gálatas. Recuerde que más en el capítulo 4 de Gálatas, el apóstol Pablo habla un poco fuerte, ¿no? Incluso dice en Gálatas 4:16, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? O sea, como él está hablando fuerte y golpeado, porque las personas de Galacia, en este caso, se habían apartado de la verdad. Recuerda, ya lo miramos en otras lecciones, ¿no? Entonces, aquí Pablo, creo yo que aparte de que está un poco molesto, porque él dice, él lo refleja así en esta carta, ¿no? Un poco molesto porque él, después de que invirtió tanto tiempo en enseñarles y después de que los dejó, vamos a ponerlos bien formados espiritualmente, algunos hermanos de Galacia se habían apartado de la verdad. Entonces ya el apóstol Pablo está un poco molesto por eso y tal vez
esa sea la razón por la cual el apóstol Pablo no se despide tan amorosamente como de otras personas, ¿no? Esa puede ser una de las razones. La otra razón también puede ser de que como él da un mensaje bien directo y fuerte y cortante de exhortación para que las personas, en este caso, vamos a decir, guarden el mandamiento y digamos, se reivindiquen de nuevo al camino de Cristo Jesús y a portarse bien. Recuerde, hermano, que una persona que trata de traer a colación los pecados de otras personas o de un grupo, nunca es bienvenido y sus palabras no son aceptadas en muchos casos por algunas personas, ¿no? Porque, mis hermanos, creo que a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo ya había dado algunas verdades fuertes en contra de los Gálatas o de la gente que estaba en Galacia, los cristianos que estaban en Galacia, y él tal vez yo quiero pensar que no manda saludos específicamente para no decir, bueno, mira, esto es palabras que dije cortantes y fuertes, van para ti. Pudiera ser, es una conjetura personal, ¿no? Pero de todas maneras, independientemente de eso, podemos ver que el apóstol Pablo aquí es un poco cortante nada más, ¿no? Y solamente se despide así nada más y ya, ahí terminó el asunto. También miramos en el capítulo anterior, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, que el apóstol Pablo también dio resultado sus palabras, ¿no? Porque los Gálatas en verdad aceptaron las palabras de Pablo, las abrazaron y siguieron una vez más por el camino correcto como debe de ser. Vamos a ir a la parte del lunes, gloriarse en la carne, ¿sabe? Vamos a mirar aquí Gálatas 6, 12 y 13 y francamente, ya lo leímos, no voy a leerlo un poquito rápido nada más para poder descifrar un poquito, solamente para recalcar un poquito el versículo, ¿sí? Dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Creo que ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Las personas que están en pecado, o que están viviendo de esta manera, creen que son salvos por las obras que están haciendo y de esa misma manera hacen o quieren hacer que otras personas hagan lo mismo para no mirar si ellos están mal, ¿verdad? Creo que quedó bastante claro cuando indagamos en estos versículos al principio, ¿verdad? Minutos atrás. Así es que ya de sobra está que el apóstol Pablo está tratando de decir, hay personas que andan mal, y no deben de hacer caso a esas personas. Tengan mucho cuidado con esas personas, ¿no? No les hagan caso y no sigan sus consejos tampoco, ¿no? El apóstol Pablo, de la misma manera, sigue indagando y sigue constantemente tratando de rescatar a las personas que están siendo influenciadas por personas que no andan bien en el evangelio, ¿verdad? Al final de este día, de lunes, piensa seriamente en el motivo que estas personas tenían para enseñar sus errores. Parece bastante razonable, considerando el contexto. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo incluso los mejores motivos pueden extraviarnos si no somos cuidadosos? ¿Cuándo fue la última vez que terminaste haciendo cosas equivocadas por los motivos correctos? ¿Sabe? No hay nada más triste ver a una persona o incluso uno mismo pensar que uno está en lo correcto estando en el pecado. Y digo, no hay nada más triste porque una persona que está cometiendo pecado y que su espíritu interno, su intuición le dice que está mal, el Espíritu Santo hablándole a esa persona, diciéndole que está mal, que está mal y que está mal, pero la persona se aferra a eso, ¿sabe? Creemos que estamos bien y creemos que está bien. Y es más, de repente tomamos versículos bíblicos para tratar de que la Biblia diga lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Estamos mal, tomamos la Biblia y la acoplamos a nosotros. Hoy por hoy incluso ha habido grupos que están equivocadamente mal en pecado, entonces agarran la Biblia, quitan versículos que no les conviene, otros los tuercen para que digan algo que originalmente no quería decir, solamente para que ellos se sientan bien. Me refiero, por ejemplo, en este caso a nuestra comunidad homosexual, ¿no? Y no tengo nada en contra de forma personal con las personas
en sí, que son homosexuales, para mí yo creo que es un pecado igual que cualquier otro pecado, del cual Cristo Jesús los puede rescatar sin duda alguna, y debemos tratar con cariño y con amor a esas personas de paso, no faltarles al respeto, ni tampoco apachurrarlas, ni pisotearlas, porque recuerde que sorpresas habrán en el cielo, y esas personas pueden ser salvas por Cristo Jesús, no en el pecado en que están, pero sí saliendo del pecado y aceptando que ellos, al igual que un adúltero, que un ladrón, que un mentiroso, pueden cambiar también su forma de ser, y Cristo Jesús les puede perdonar su pecado y pueden llegar al cielo de esa manera, ¿no? Pero tristemente ha habido grupos que están tomando la palabra de Dios y la están cambiando solamente para que su pecado no aparezca mal y que en sí su conciencia pueda estar tranquila haciendo lo que están haciendo. Mi hermano, si tu conciencia está tranquila con todos los pecados que hay en tu vida, o vaya a mí también, si mi conciencia está tranquila, tomando en cuenta que estoy haciendo pecados y que, hermano, no lo sabemos cuando estamos cometiendo un error y cuando algo no está bien. El Espíritu Santo nos está diciendo, especialmente si tú te has acercado a Cristo Jesús, ¿no? Si estamos mal, sabemos que estamos haciendo mal. Por consiguiente, ¿de qué nos sirve tomar la palabra de Dios y calmar nuestra conciencia sabiendo que estamos en pecado y recordando que el pecado es transgresión de la ley y el pecado es lo que nos llevará, a finales de cuentas, a la destrucción eterna? Si sabemos que estamos cometiendo un pecado y estamos en un error, mi hermano, tengamos mucho cuidado y busquemos la forma de estar en paz con Dios y de estar bien con Dios y que Dios nos pueda guiar con su Santo Espíritu a través de nuestra vida, ¿verdad? Para poder estar de acuerdo a los principios bíblicos y poder llevar, en este caso, una vida verdadera de un verdadero cristiano. Vamos a pasar a la parte del martes. Ahí vamos a encontrar inmediatamente Gálatas 6:14 y vamos a leerlo de una forma textual. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí entramos en una parte que pudiera ser un poquito controversial, porque el apóstol Pablo aquí está hablando de gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Qué es gloriarse en la cruz de Cristo, para empezar? ¿Sabe? Muchas personas pueden tomar hoy por hoy la cruz y lo han tomado de hecho como un símbolo cristiano. En la cruz, en su momento dado, y usted puede leerlo ahí en la lección de paso, los judíos miraban eso con un desprecio. El desprecio era porque, ¿cómo se podía concebir la idea de que un Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir y ser crucificado en la cruz? Como que no tiene mucho sentido eso para un pueblo que estaba esperando el Mesías que viniera con planes de guerra y liberarlos del yugo romano, precisamente. Pero de repente viene el que supuestamente era el Mesías, según los judíos, y ahora es crucificado. Eso era un error para ellos y un terror, de hecho, pensar de la manera que su Mesías fuera crucificado. Para los romanos, eso de paso, los romanos, ellos miraban con gran desprecio a la cruz porque un romano nunca iba a ser crucificado de esa manera. Recuerde que los romanos en sí venían de parte del mundo pagano, y en el mundo griego, de paso eso no está en la lección, en la cruz en realidad era un dios a los que ellos adoraban. Por eso es que la gente era crucificada de esa manera, como sacrificio al dios de la cruz. Lo presentaban de esa manera, ¿no? Entonces, ¿de cuándo para acá la cruz llega a ser un símbolo cristiano? ¿Sabe? Mucha gente ha tomado las cartas paulinas y han puesto a la cruz y tratando de exaltar a la cruz. Mi hermano, recuerde que en la cruz no hay ninguna victoria en sí, solamente la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz. La victoria en la cruz, y vamos a hablar de la ciencia, de lo que es la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz es lo que pasó en ese momento específico, en aquella cruz que llevó a tu Salvador y a mi Salvador. Esa es lo que le llamamos la ciencia de la cruz, que allí está la salvación para nosotros, no en la cruz en sí, pero sí en el Cordero de Dios que fue puesto en la cruz para que derramara la sangre preciosa por la cual tú y yo deberíamos ser redimidos. Allí está, digamos, la esencia de la cruz. Y si lo miramos de esa manera, ahora la cruz deja de tener un valor que el mundo le ha dado de exaltar a la cruz. Mi hermano, ¿cómo podemos nosotros amar a la cruz si en la cruz murió mi Salvador? ¿Qué tal si en lugar de amar a la cruz, amamos a Jesús? De esa manera nosotros vemos
el sacrificio de Cristo Jesús, a Cristo Jesús pagando el precio por ti y por mí. Y así tú y yo podemos, ahora sí, tener la salvación eterna por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Aunque el apóstol Pablo habla de la cruz de Cristo, se refiere al sacrificio, a la parte espiritual, no tanto a la parte física de la cruz. Olvidemos y hagamos a un lado la parte física de la cruz y pensemos ahora en la cruz espiritual de Cristo Jesús. ¿Y qué es la cruz espiritual de Cristo Jesús? Precisamente el acto de lo que Cristo hizo en esa cruz física, de ser crucificado, de ser, en este caso, entregando su vida, entregando su sangre, su preciosa sangre, para poder que tú y yo tengamos la posibilidad de estar en el cielo. Y mire, iba a decir la remota posibilidad, pero en realidad no. Esa posibilidad, hermanos, es una posibilidad muy grande, porque ya tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo Jesús en tu vida y aceptarlo como tu Salvador, como tu único Salvador. No tienes que hacer más sacrificios, no tienes que hacer nada para pagar ese pecado. Ya la cuenta está saldada. Cristo ya la pagó. Lo único que tienes que hacer tú es aceptar a Cristo Jesús. Es como decir algo así, mira. Digamos que tú debes, vamos a ponerle $50,000 en tu casa. La casa no es tuya todavía, le pertenece al banco, porque es quien te está financiando. Pero de repente vamos a suponer, ¿no?, que viene alguien, un amigo tuyo, o tal vez un familiar, que te ama y que te quiere y quiere sacarte a ti de esa esclavitud de estar pagando mensualmente la casa. Son $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la casa, es lo que está uno pagando, ¿no? Pero hay alguien que quiere hacerte ese favor, ¿no? Y obviamente esa persona tiene dinero, entonces viene y paga. Ahora, una cosa interesante. La persona viene y le paga al banco los $50,000, digamos que tú debes por la casa. Esa casa todavía no es tuya. Aunque se haya pagado la cuenta, todavía no es tuya, porque quien la pagó fue tu amigo o tu familiar. Pero de repente viene tu amigo y tu familiar y te dice, aquí están las letras de la casa, o el título de la casa, como se dice en algunos lugares, ¿no? Aquí está, los documentos donde ahora esta casa es tuya. Pero mientras que tú no recibas en tu mano ese documento, la casa no es tuya todavía, porque no hay nada que diga, esta casa me pertenece. Pero cuando la persona viene y te da a ti el documento y lo pone en tus manos, ahora sí, pagado y todo completito. No se debe ni un 5. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo Jesús hizo lo mismo por ti y por mí. Cristo Jesús al pagar, al ser crucificado en la cruz, Él pagó completita esa deuda que tú y yo tenemos por el pecado. Ahora tú y yo tenemos la libertad de acercarnos a Cristo Jesús, de aceptar su salvación, y al fin y al cabo ya está pagada, ya la cuenta ya está saldada. Ahora lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir una vida piadosa, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Míralo de esa manera. Eso es gloriarnos en la cruz, mi hermano. Y recuerda que en la cruz solamente está la victoria por Cristo Jesús, ¿sí? Otra vez, en la parte final de este día, en las palabras rojas, vamos a leerlas. Allí dice, ¿qué hizo la cruz para efectuar tu relación con el mundo? ¿Qué diferencia marcó en tu vida? ¿Cuán distinto vives ahora de lo que vivías antes de entregarte al Señor, quien murió por ti? ¿Sabes? De la misma manera, Pablo, al mirar esto y al aclarar este punto, al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, obviamente cambió su vida. Porque recuerde que Pablo antes perseguía a los cristianos. Una vez que Cristo se le aparece en el desierto yendo rumbo a Damasco, ahora Pablo cambia completamente. Ahora la cruz de Cristo para Pablo, por eso es que ahí en las cartas paulinas habla algo de la cruz de Cristo, porque ese ser, ese Hijo de Dios, ese Cordero de Dios, fue y murió por mí, pagó por mí el precio. Entonces, ahora Pablo dice, ahora sí, Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo en esa cruz, en esa horrenda cruz, tiene mucho que ver en mi vida, y por ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, yo soy salvo. ¿Se da cuenta? Ahora, una vez que tú no aceptabas a Cristo Jesús todavía, o que estabas viviendo en el pecado, obviamente la cruz de Cristo Jesús no podía glorificarse en tu vida. El sacrificio de Jesús no tenía ningún valor en tu vida, porque tú estabas viviendo de acuerdo al mundo, tú estabas alejado de Dios. Pero una vez que tú te acercaste y ahora eres una persona cristiana, porque aceptaste a Cristo Jesús, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué diferencia ha marcado ahora, digamos, la cruz espiritual de Cristo Jesús, o el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz en tu vida?
Creo yo que todos los que somos cristianos y que amamos a Dios de verdad y que tratamos de ir de acuerdo al principio bíblico, tenemos mucho que decir a nuestra diferencia, ¿verdad? ¿Sabe? De repente el cristiano puede que no tenga, vamos a ponerle, la mejor comodidad, la mejor salud de repente, porque las consecuencias del pecado siguieron su trayectoria, ¿no? De repente por eso es que una persona que se ha entregado a Cristo Jesús y fumó o tomó por toda su vida alcohol, de repente viene a hacerse cristiano, pero las secuelas del pecado traen todavía las consecuencias de nuestros actos. De esa manera, mi hermano, piensa, pero algo interesante, que si tú fuiste ahora revestido con la sangre de Cristo Jesús, ahora tu vida es muy diferente. Y tal vez no tengas dinero, tal vez esto es algo de enfermo, pero sabes, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón hay una paz interior que esa no la compra ni $1,000,000. Y no importa cuántos millones de dólares le quieras poner. La paz no se puede comprar. Y te digo esto porque hay personas que tienen muchísimo dinero que no tienen nada de paz. Viven en una angustia terrible, terrible. Gente que se suicida, vaya, siendo millonarios. Yo quisiera tener 1,000,000 nada más para hacer mucho con este ministerio, ¿sabe? Y de paso, gracias a las personas que están donando para que este ministerio siga adelante. De paso, un comercial ahí, ¿no? Pero mi hermano, ¿sabe? Tener mucho dinero no es garantía de felicidad. Por consiguiente, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una paz interior que solamente el Espíritu Santo, solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Qué hermoso es ser cristiano y vivir una vida de acuerdo a la santa palabra de Dios. La cruz es meramente el punto espiritual y no físico. La cruz de Cristo es el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz, lo que hoy conocemos como la ciencia de la cruz. En el sacrificio de Cristo tenemos victoria sobre el pecado, pero para esto Cristo fue clavado a una cruz, para que por ese acto tú y yo seamos victoriosos. Pensamiento de un servidor que pusimos allí al final de este día, ¿verdad? Bien, mi hermano, vamos a pasar a la parte del miércoles. Una nueva creación. Una nueva creación, mis hermanos, Gálatas 6 y 15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y usted puede ir ahí en 2 Corintios 5 a 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que aclaramos bastante ese punto, ¿no? El hecho de que usted tenga sea una nueva creación es porque Cristo entró a su vida y usted ahora es una persona cristiana. Una nueva creación, mi hermano, de paso, no es principios diferentes a los que existían antes en el Antiguo Testamento, ahora al Nuevo Testamento. Es que tu vida antes era una vida de pecado, una vida llena de tragedias, si le quieres llamar, y que iba sin duda alguna a parar en el infierno, a una destrucción total, digamos a una destrucción eterna. Eso era lo que tu vida te llevaba antes. Pero una vez que tú conociste a Cristo Jesús y te entregaste a Él, eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Ahora la nueva creación hace que el amor de Cristo se glorifique constantemente en sus actos, en sus palabras y en su forma de ser. Ahora las cosas antiguas o las viejas cosas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora tú vives diferente, eres una nueva creación de esa manera. Y esa nueva creación, a diferencia de la vida antigua, te lleva a paz, a tranquilidad con Dios y a una vida cristiana, a una vida eterna, siempre con Dios y a una, vamos a ponerle, paz y tranquilidad por toda la eternidad con Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Qué hermoso mirarlo de esa manera. Muy bien, vamos a la parte del jueves. Declaraciones finales. Y aquí vamos a entrar ya a 2 puntos finales de la lección. Y ya con esto estamos despidiendo precisamente de Gálatas, ¿no? Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ya aclaramos bastante ese versículo, lo que es una regla, ¿verdad? Y mencionamos lo que es precisamente lo que hoy por hoy consideramos como una regla, una vara derecha, y es como debe andar el cristiano precisamente. Mire, un cristiano debe andar derechito y exacto, bien derechito y bien exacto en sus medidas, en todo lo que está haciendo. Igual que una regla, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de darnos a entender en estas primeras palabras, ¿no? Muy bien.
Las marcas que dice el apóstol Pablo, mencionamos anteriormente también sobre estigma. Hay algo que se le llama como stigmata, que significa una marca también, ¿no? ¿Sabe que hoy por hoy hay personas que se fanatizan tanto? Y de hecho hay algunos fenómenos que algunas personas no pueden entender, que de repente les comienza a salir sangre en la mano y sangre en la frente, como si estuvieran siendo lo que le llaman ellos, lo que lo han puesto como una estigmata, que es las marcas de Cristo Jesús. Y personas que de repente nada más y comienzan ese fenómeno, ¿no? Yo le quiero decir, eso no viene de parte de Cristo Jesús. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios encontramos de que la persona iba a ser marcada, especialmente con un fenómeno sobrenatural, de esa manera, ¿no? Recuerde que Satanás también puede hacer muchos milagros y muchas señales también, ¿no? Y Satanás puede hacer eso, claro que sí. Si una persona no está bien con Dios, por mucho que quiera decir que es cristiano, puede que de repente tengan algunas marcas de esa manera o le aparezcan marcas de esa manera también, ¿no? Pero marca es estigmata, y de hecho, vuelvo a repetir, ¿no? Nuestros hermanos católicos han puesto una forma de entender esta palabra, esta marca de estigmata, como las marcas de Cristo Jesús. Y hay personas, de hecho, que traen esas marcas que se le hicieron de una forma, entre comillas, milagrosa, se le quiere llamar, que así lo llaman ellos, como un milagro, ¿no? ¿Saben? No hay nada, vuelvo a repetir, en la palabra de Dios que nos indique que esas marcas deberían de aparecer a ciertas personas en el tiempo del fin. Ahora, sí hay muchos, como el apóstol Pablo decía, yo traigo las marcas de Cristo Jesús. Él no se refería a estigmata, que traía algo ahí sobrenatural. Él se refería en sí, sacando conclusiones por los contextos nada más, ¿no? Que él había sido azotado, que él había sido golpeado y tal vez bofeteado, y traía marcas que habían dejado esas partes al él ser golpeado, azotado por el Evangelio, por Cristo Jesús, ¿no? Por amor a Cristo Jesús. Así es que si lo miramos así, va a tener un poquito más de sentido entender lo que es una marca. Ahora, estigmata, mi hermano, no es otra vez algo que venga de parte de Dios. No puede ser de esa manera, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas, ya sea físicas o de otro tipo, que tienes por causa de tu fe en Jesús? En otras palabras, ¿cuánto te ha costado tu fe? ¿Sabe? Creo que todos podemos decir que tenemos un cierto tipo de marcas, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Ojalá que nuestra marca sea espiritual, y que nuestra marca sea que nuestro carácter ha cambiado, que nuestro carácter es diferente, y que dentro de la iglesia, como lo hemos mencionado en otra lección anteriormente, de hecho, la lección de la semana pasada fue muy contundente en este punto de amarnos los unos a los otros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y reflejas el verdadero amor de Cristo Jesús, ahí está una marca hermosa en la cual tú puedes mostrar con mucho orgullo santo, si le queremos llamar, no sé si existe tal cosa, que Cristo está en tu corazón, ¿no? Ojalá que esa sea una linda marca que tú puedas decir, tengo la marca de Cristo Jesús en mi vida. Y yo amo a mis semejantes, amo en la iglesia, amo a mis seres queridos de mi familia, amo a mis amigos, y estoy aquí para servirles. Es lindo poder tener esa conclusión, ¿no? En la parte del viernes, voy a darle lectura a la parte que dice para meditar. La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia, y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, aún más, fue ofrecido para transformar eternamente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen el gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo, ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Qué hermoso, ¿no? Cristo declara, yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela, generación tras generación, como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Mensajes selectos, página 56. Mis hermanos, qué lindo saber que en la cruz tenemos la victoria, y que en la cruz Cristo Jesús pagó el precio total, completo, para que tú y yo podamos tener la salvación de vida eterna. En la cruz, como acabamos de leer aquí,
se encuentra una verdad que fue presente en el momento del apóstol Pablo, en el momento de los apóstoles. Y esa verdad presente ha sido a través de todas las edades, año tras año, día tras día, semana tras semana, yo diría hasta hora por hora. Esa verdad de la cruz siempre, siempre, siempre será una verdad presente. Ojalá, mi hermano, que tú puedas tener en tu vida ese sacrificio y aceptarlo para que en tu vida, hoy, que es el día de Jehová, hoy es el día de salvación, que tú puedas encontrar verdaderamente a Cristo Jesús y que esa verdad presente sea una verdad para ti hoy en este hermoso día. Como resumen, dice así en la parte final del viernes: la verdadera religión no consiste en comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre eso, todo lo demás viene por añadidura. De esa manera vamos llegando al final de la lección de Gálatas. Ojalá que esta lección a través de este trimestre haya traído paz y tranquilidad a tu corazón y un entendimiento amplio de lo que es la ley, de lo que es la gracia y cómo un cristiano, una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y que orgullosamente se hace llamar cristiano porque verdaderamente es cristiano, pueda vivir una vida de santidad. Sí, mi hermano, podemos lograr la santidad a través de Cristo Jesús. Esperamos que hoy y siempre Cristo pueda reinar en tu corazón. Mi hermano, esto ha sido y esto es Fe y Esperanza, preparando a las familias que en su momento dado formarán el pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.